Carlos Met, ferroviario, ya jubilado él, trabajador de lo que se conoce como el viejo expreso patagónico, La Trochita. Carlos, buen día, bienvenido. Yamila y Pedro te saludan. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días a vos y a toda tu audiencia, que realmente te agradezco de que se acuerde en este día, lógicamente, de los ferroviarios, de los ferrocarriles argentinos, ¿no? Bueno, Carlos, realmente siempre uno viendo con emoción y siempre añorando que el ferrocarril vuelva a circular. 50 años de ferroviario, siempre trabajando. Bueno, le contamos al público en general que Carlos está viviendo en el Maitén, que creo que es una de las cunas de La Trochita. ¿Toda la vida relacionado a La Trochita, Carlos? Toda la vida, lógicamente que yo vengo de familia ferroviaria, ¿no? Mi abuelo y mi papá trabajaron en la construcción del ramal. Después, lógicamente, que agarraron y quedaron acá en el Maitén. Yo nací, me crié en un barrio ferroviario, y donde lógicamente que veía a mis vecinos agarrar y con todo orgullo, viste, ir a trabajar ahí a La Trochita, porque era uno el principal trabajo que teníamos dentro del Maitén. El Maitén era muy chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que habíamos más o menos aproximadamente, habían 300 ferroviarios trabajando. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. Está bien, no, entonces, lógicamente que yo agarré e ingresé en el año 65, 2 de febrero del 65, ingresé al ferrocarril con 17 años, siempre se ingresaban a los talleres, se ingresaba como aprendiz, tenía 5 años de aprendizaje, en donde agarraba y pasaba por todas las secciones, aprendía de cada sesión un poquitito, ¿no es cierto? Te capacitaba y recién al 5.º año ahí empezaba tu carrera como oficial, ¿no es cierto? Que parecían, por ejemplo, en el caso mío fue de tornería, en la parte de la tornería, puede ser ajustaje, carpintería, porque lógicamente que hay distintas secciones. Dentro de lo que es, lógicamente, los talleres del Maitén, de lo que te estoy hablando, del Maitén en sí. Nosotros pertenecemos a La Trocha, que es Ingeniero Jacobo Esquel, 405 kilómetros. En la mitad del recorrido está el Maitén, y entonces, lógicamente, toda la parte operativa estaba acá en el Maitén. Entonces, Trocha... donde aproximadamente éramos 300 ferroviarios. ¿En Maitén 300 ferroviarios? Sí. Éramos 120 operarios nada más ahí en el taller, más 80 tenías de galpón de máquina, después tenía los almacenes generales, tenía el departamento de vías y obras, estaba la cuadrilla de vías y estaba la cuadrilla de obras, los artesanos que le decían, que se dedicaban a las reparaciones de las estaciones, todas las estaciones de la línea, ¿no es cierto?, y de reparaciones de puente y de las casas de los ferroviarios. Ya, Carlos, te hago una consulta. Recién mencionaste la casa de los ferroviarios. Tengo entendido que la trocha de la Trochita tiene una particularidad justamente en las distintas estaciones, las casas de los ferroviarios. ¿Es cierto que las hicieron con los durmientes? Son muy especiales, sí, lógicamente que habían de durmientes y había algunas de chapa. Lógicamente que a medida que venían avanzando con la vía, ¿no es cierto?, se agarraban y se hacían campamentos, que no todas eran de agarrar, no eran todas de durmientes, sino que habían algunas de chapa, ¿no es cierto? Y lógicamente que acá también en Maitén hubieron varias de esas casitas de chapa y quedaron las de durmientes. Todavía hay varias, tales así que en el caso de nosotros de la oficina que tenemos en La Trochita es de durmiente. La mayoría, toda ahí al frente de lo que es las vías son casas de durmiente, ¿no? Que es durmiente y asentadas en barro, no están pegadas con material un durmiente con el otro, ¿no? Y todavía, ya te digo, son del año, debe ser 40, más o menos 42, todavía están firmes y todavía tienen varios años más de vida. Todo esto lo habían traído desde el norte, ¿no? ¿Del Chaco, los durmientes? Sí. Lógicamente que tenemos todo durmiente colorado, ¿no es cierto? Aunque hay algunas partes de vías con durmiente blanco, que ya en este entonces se están deteriorando un poquitito, pero era todo lógicamente que durmiente de blanco. Y todo esto se hizo lógicamente en aquel entonces cuando se estaba construyendo la vía, se hacía a fuerza de pulmón, ¿no es cierto? Pico, pala, carretilla, y cuando se ponía medio duro que había cosas, se hacían voladuras con dinamita, ¿viste? Hacía una retro, una topadora, nada por el estilo, para agarrar y para ayudarle a los obreros. Así que era bastante sacrificado de agarrar y poder hacer las vías, ¿no? Carlos, cuando decís sacrificado, me imagino cuando les tocó la época invernal,
el trabajo, no solo el trabajo del armado y cuidado de las vías, sino transitar arriba de la locomotora, porque no eran muy herméticas. Sí, lógicamente que vos agarrabas principalmente, no tanto, a ver, la parte de conducción, lógicamente vos vas arriba de la máquina, ¿no es cierto? Y lógico que si hace frío, pero los que más sufrían eran la gente de vía, que en aquel entonces las nevadas eran bastante grandes, en donde se tapaban las vías con nieve y salían en la zorrita descubierta, porque no podían ser cubiertas las zorritas que llevaba el personal de vía a agarrar y a destapar vías, así que lógicamente que era bastante sacrificado para esa gente, ¿no? Bien. Tengo una consulta, Carlos. ¿Por qué es de trocha angosta? ¿Por qué desde Jacobacci, o sea, hasta Jacobacci es la trocha ancha, de que permite más carga y demás, pero ¿por qué desde Jacobacci a Esquel trocha angosta y los vagones todos más chicos, no? Fueron por problemas económicos. Que dentro, ojo, que por ahí le dicen trocha angosta y es trocha económica, porque dentro de lo que es Ferrocarriles Argentinos, la de trocha angosta es la de 1 metro, que es la del ferrocarril de la línea del Belgrano, ¿no es cierto? Esa es la trocha angosta y esta es la económica, que es más chica todavía, que tiene 75 centímetros. Pero fue por problemas de economía, lógicamente que cuando se empezó a agarrar y a construir la parte del ramal, lógicamente que empezaron a haber problemas económicos, entonces se agarró y se optó por este tipo de vía, ¿no es cierto?, y por este tipo de trocha, porque era muchísimo más económica que lo que era la trocha ancha que va desde Plaza Constitución a Bariloche, ¿no?, que es la línea nuestra, que es la línea del Roca. Exacto. Y bueno, de 50 años en los talleres, 50 años recorriendo la línea, ¿qué anécdota nos puede contar? ¿Qué vivencia hace que dice, bueno, siento orgullo de ser ferroviario, eso que uno lo lleva a la grande, pero lo escuchamos hablar y sentimos esa pasión que siente por el tren, que es maravilloso? Claro, lógicamente ya te digo, yo me crié en un barrio ferroviario en donde muy chiquito nosotros sabíamos estar jugando a la pelota ahí, teniendo horario descontinuo, me acuerdo que agarraban, iban a comer a la casa y después salían a la 1:30, a las 2 de la tarde otra vez a tomar servicio, y uno los veía con tanto orgullo esos ferroviarios, a los vecinos nuestros, ¿no?, y de ir a trabajar, y lógicamente decía, pucha, mirá, yo quisiera ser como mi vecino, que ojalá pudiera ser ferroviario. Y entonces me tocó eso, con 17 años, vos te podés imaginar, recién cumplido, entrar a esos talleres, lógicamente para mí era agarrar y entrar, no sé, viste, qué sé yo, a una cancha de fútbol en donde uno es fanático de un equipo, ¿no? Encontrarme con mis vecinos ahí, poder trabajar con ellos, para mí fue un sueño, uno de los sueños cumplidos. Carlos... Y el otro lo cumplí hace 2 años, que fue lógicamente que el orgullo mío era agarrar y poderme jubilar como ferroviario. En estos 50 años el recorrido generalmente fue ingeniero Jacobacci Esquel. Sí. Durante todo esto, bueno, obviamente la función social que cumplía el tren era mucho más amplio que esta actividad turística que realiza ahora, ¿no? No, seguro. Vos agarrás, por ejemplo, vos en el 93, cuando cierra Ferrocarriles Argentinos, lógicamente que Ferrocarriles Argentinos lo que hace, le da la parte de vía que le correspondía a cada una de las provincias, ¿viste? Sí. Parte en Río Negro y la otra parte está en Chubut. Entonces, lógicamente que quedaron tramos, ¿no es cierto?, principalmente para la parte de Río Negro, que no circuló más la trocha. La trocha no era solamente un servicio de pasajeros, ¿no es cierto?, que podías, principalmente yo siempre digo de acá de Maicén para el lado de Jacobacci, lógicamente que la gente sintió más, porque de acá de Esquel, de Maitén a Esquel, pasa por Campo de Benetton, entonces en las estaciones las tacitas que habían eran para agarrar y para el personal que se dedicaba a la reparación de vías, ¿cierto? Porque el personal, la gente que había ahí alrededor eran puesteros de la compañía inglesa, y entonces lógicamente que ellos con sus vehículos agarraban y ayudaban a la gente, ¿no es cierto? Pero de aquí para allá, para el lado principalmente la parte de Cerro Mesa, Citalancá, Ojos de Agua, esa gente sufrió mucho. No había nada, porque, claro. Porque no solamente era agarrar, y lógicamente de agarrar y de poder viajar ellos a Jacobacci o para acá, para el Maitén, sino cuando necesitaban algo, se arrimaban a las vías, ¿no es cierto?, le hacían señal maquinista, era gente conocida, los lugareños eran muy conocidos, los conocían los maquinistas, paraban el tren y a veces encargaban algún medicamento, a veces, qué sé yo, se quedaban
sin algún comestible, por ejemplo, que de una bolsa de harina o algo de eso, se le encargaban y al otro día cuando pasaba el tren se la pasaban a dejar. Claro. Carlos, ¿y con qué frecuencia salía la trochita? ¿Todos los días salía? El servicio de pasajeros era 2 veces por semana, ¿no es cierto? Sí. Era ingeniero Jacobacci Esqueles, que era ingeniero Jacobacci, 2 veces por semana. Y trenes de carga había prácticamente casi todos los días, porque la carga que se traía desde Plaza Constitución de Buenos Aires, ¿no es cierto?, por Trocha Ancha, se hacía el transbordo ahí en ingeniero Jacobacci, se traía para acá no solamente para el Maitén, sino para toda la zona. Porque fíjate que te agarraba y acá venía toda la mercadería para agarrar y para la comarca, para acá, para la comarca andina, para ir para el Bolsón, ahí para Lago Pueblo, para el Hoyo, y de acá se llevaba en camiones, porque lógicamente que antes las rutas, ¿no es cierto?, el viejo Cañadón de la Mosca ahí, la ruta para Bariloche era bastante brava en invierno, era difícil de pasar. Y de acá se la llevaba, yo me acuerdo siempre de un señor de ahí del Bolsón, muy conocido, Granoller de apellido, sí, que él traía la leña de ahí para el encendido de las locomotoras y eso, galpón de máquina, y de acá llevaba la mercadería para aquella zona. Así es, don Granoller, que fue uno de los primeros que tuvo camiones aquí en el Bolsón. Claro, sí. Carlos, un montón de se cosas. Transportaba desde lana, estas historias que uno, que me estoy acordando de haber leído en los libros, ¿no? Desde lana, hacienda, cemento, comestibles, como decía usted. Pero en algún momento leí por ahí, Carlos, que se trasladaba hasta por ahí personas fallecidas de un lugar a otro, que también era un servicio que cumplía la trochita. Sí, lógicamente el servicio de completo, era muy difícil de agarrar, principalmente en invierno, de poder pasar por las rutas. Entonces cumplía una función tal es así que nosotros en alguna época había un vagón que era tipo ambulancia, claro, ¿no es cierto? Que por ahí agarrabas y trasladabas un enfermo, lo podías trasladar con la trochita a algunos otros puntos, qué sé yo, no sé, puede ser Esquel, o directamente lo agarraba y se trasladaba para Buenos Aires o algo así, a otros centros médicos, ¿no? La función realmente de la trocha es bastante grande del ferrocarriles argentinos. Lamentablemente, si uno agarra y empieza a mirar y empieza a leer, lógicamente muchísimos pueblos murieron claro, por el cierre de los ramales en el año 93. Carlos, ¿ha dejado las anécdotas en algún lugar escritas? ¿Alguien las escribió? Porque nos imaginamos que debe haber historias, no sé, por ejemplo, este momento en el que se encajaba la locomotora porque se le quedaba la nieve pegada abajo. Estos trabajos que han tenido que hacer que uno hoy a la distancia nos parecen hasta inimaginables, ¿no? Sí, no, lógicamente, ya te digo, cuando agarraba y empezaban a agarrarse y a taparse las vías de nieve, que la nieve no es tan peligrosa cuando es blanda, ¿no es cierto? Pero después cuando venían las heladas, lógicamente, claro, que ahí era muy difícil porque se formaba hielo abajo y podían llegar a ver descarrilo. Entonces, enseguida agarraba y salían las cuadrillas, principalmente las cuadrillas salía adelante, agarraba y a sacar nieve, a hacer los famosos cajones, que era sacar por tramos la nieve para que después venga la máquina y pueda agarrar, pueda empujar y puedan llegar a agarrar y a pasar. Tal es así que hubieron algunos accidentes, lógicamente accidentes graves, ¿no? Dentro de lo que es en ese trabajo. ¿No es cierto? Que hubo un fallecimiento de un papá de uno de los compañeros que ahora están trabajando ahí, que era capataz de la cuadrilla, que se dio vuelta la máquina por la nieve y él quedó apretado, lamentablemente falleció en ese accidente. Entonces, lógicamente que cumplía una función bastante grande. Aparte de eso, te digo, vos agarrás y nosotros después del cierre de ferrocarriles argentinos, se agarraban y se hacían, que hace poquito estuvieron también haciendo un charter especial con extranjeros, porque llamaba muchísimo la atención. Entonces, íbamos con un charter de extranjero, por ahí íbamos a la parte de Cerro Mesa, en donde ya hacía años que no pasaba la trocha, y cuando vimos chicos de la escuela con su maestra, ¿no es cierto?, con los guardafuegos blancos, agarrando y
disculpame que no se emociona, no, claro, bien. es comprensible, Carlos, nos pasa a nosotros, Sí, que lo estamos todos escuchando. emocionados. Y de agarrar y demostrarle, lógicamente, lo que fue la trocha, lo importante que fue la trocha para su pueblo, que esos chicos ni siquiera la conocían, ¿no? Claro, tal Eso cual. era realmente por parte de la maestra un ejemplo, y para uno una emoción muy grande de que sea algo así, ¿no? Bueno, para la gente de la comarca que por ahí todavía no ha tenido la posibilidad de hacer un viajecito, darse una vuelta, aunque sea por los talleres, bueno, digno de hacer y para mostrarle a los chicos también, ¿no? La emoción del silbato, me imagino, en ese momento. Sí. Carlos. Sí, lógicamente, te digo, dentro de acá del Maitén se hacen la garra, no solamente los servicios del tren, ¿no es cierto? Y sino que también se agarra y se hacen las visitas ya dentro de lo que es el taller. Por cierto, que los talleres están tal cual, se están agarrados y se mantuvieron tal cual, agarraron y estaban en el año 45, cuando recién se inició el ramal. Entonces, lógicamente que están no solamente están agarrando, están visitando la fruta, sino a un museo vivo que son los talleres del Maitén, sí, que se está trabajando como en aquel entonces, ¿no? Carlos, y apelo acá a su experiencia como ferroviario, quizás no con la misma tecnología de hace 45 años, pero ¿es posible hoy volver a reflotar a esta trocha entre Jacobasi y Esquel? No digo con los trenes a vapor, pero quizás con otras locomotoras, con otros vagones. Claro, para nosotros, lógicamente, mantener estas locomotoras a vapor todavía viva dentro de lo que eran las locomotoras a vapor en el mundo entero. Los ferrocarriles nacieron con las locomotoras a vapor. Fuimos el último ramal que tenía servicios de pasajeros y de carga, ¿no es cierto?, con las locomotoras a vapor, y por lo tanto el último taller de reparaciones exclusivas de locomotoras a vapor acá en Ferrocarriles Argentinos. ¿No es cierto? Entonces, lógicamente, visitar los talleres, ver esos talleres que en aquel entonces, ya te digo, agarramos y trabajamos 120 personas, ¿no es cierto?, donde manteníamos 24 locomotoras en servicio, que era el plantel que teníamos, para poder hacer todos los servicios de carga y de pasajero que teníamos, ¿no? Entonces, para nosotros, mostrar eso y que todavía esté en condiciones de agarrar y de seguir trabajando, es muy lindo de poder agarrar y poderlo mostrar, ¿no? Carlos, gracias por habernos atendido. Feliz día una vez más. Un orgullo y un placer escucharlo también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que les agradezco de que se hayan acordado. Para mí es una emoción muy grande de que agarren y me hayan llamado para agarrar y hacerme recordar el Día del Ferroviario, que para mí, ya estoy jubilado hace 3 años, pero sigo haciendo con el mismo orgullo que cuando estaba trabajando, ¿no? Claro, y es un orgullo para todos, me parece, la trochita. Gracias, Carlos, un abrazo. No tienen por qué, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Mi abuelo, mi padre y yo, los 3 fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe.
querer.